Muy buenas tardes, ¿cómo están? Empiezo a saludar a Patti Briceño, Patti Castañeda. ¿Cómo están mis amadas hermanitas? Qué gusto saludarlas. Les envío un fuerte abrazo a Berta. ¿Cómo estás, Berta? Hola, mi amada pastora, dice Patti. Hola, mi amada princesa. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Aurea, ¿cómo estás? Bendiciones para todos ustedes. Linda, felicidades en tu cumpleaños. Rocío, un abrazo. Un abrazo para ti también. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gloria al Señor Jesús. ¿Qué tal, Vicky? Les mando un abrazo a ustedes también con mucho cariño. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios por sus vidas. ¿Cómo estás, Marinita? Qué gusto te saludo por aquí, por Facebook. Un abrazo, Marinita, qué gusto saludarte. Siempre es un gusto ver sus nombres en las pantallas. Realmente es como si estuviéramos unos frente de otros, disfrutando nuestra amistad, nuestro cariño. Es un gusto verdaderamente verlas, por lo menos su nombre, y me gozo de que estemos aquí aprendiendo. Alicia, Alice, un abrazo, mi hermanita. Les mandamos un abrazo fuertemente a toda la familia. Estamos en oración por todos. Dios los levanta grandemente y poderosamente, como siempre lo ha hecho. Bonita tarde, Alice, para toda la familia. Bertita hermosa, muy buenas tardes. Un abrazo muy afectuoso para ti también. Gracias a Dios, gracias a Dios. Oh, bendito Dios, eres bueno y misericordioso. Bueno, vamos a orar y así poco a poco se van integrando. Fanny, García, bienvenidos son todos. Qué bueno que están por aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, pues entonces oremos y pongamos esta reunión en las manos de Dios. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Pongamos esta reunión en las manos de Dios para que sea su palabra, Él mismo enseñándonos, manifestando su amor, su gracia y su misericordia a través de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias, bendito Dios, y te alabamos cada día de nuestra vida. Porque tuya es, Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la honra, el honor. Tú creaste todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles. Tuyo es el reino, Señor, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Bendeciré a Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, Señor, tu nombre será exaltado. Te glorifico, te alabo, te bendigo. Gracias por tu palabra, por tu presencia entre nosotros. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo fluya libremente, Señor, expresándote a cada uno de nosotros, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todos tus hijos que están expectantes, escuchando tu palabra, Señor, sabiendo que tienes un mensaje para ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Priscila, mi hermano Manuel Cepeda, bienvenido. Alberto Galvez, bienvenido. Georgette, bienvenido. Bienvenida. Lulu Reyes, bienvenida. Sí, todos los que están aquí, les doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Carlosero, bienvenida. Gracias a Dios por todos. No quisiera no saludar a alguien, y si a alguien no saludo no es intencional. Les mando un fuerte abrazo a todos. Bien, vamos a continuar con nuestra clase del día de ayer. Rocío, ¿cómo estás, mi hermanita? Te bendecimos también. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 18. Dice así, recordando lo que el padre que tenía dos hijos, ¿sí? Un hombre tenía dos hijos y uno de ellos le pidió que le repartiese sus bienes, recogió todas sus cosas. El padre le repartió sus bienes a sus dos hijos. Uno de ellos, el menor, recogió todas sus cosas, todos sus bienes, todo lo que tenía y se fue de casa y disipó
malgastó todo lo que su padre le había dado, y ya cuando llevando una vida perdidamente, ¿cómo estás, mi hermano Elpidio? Muy buenas tardes. Angelita, buenas tardes. Betty Morales, buenas tardes. Y disipó todo lo que tenía, malgastándolos, viviendo, dice la Escritura, perdidamente. Pero aquí podemos ver en Lucas 15:18, cuando este hijo menor de este varón dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sí? ¿En qué momento ustedes creen, conforme a... No es la expresión. ¿En qué momento el hijo regresó al padre? El hijo regresó al padre cuando vio que ya no tenía nada, cuando apreció todo lo que había en su casa, apreció y recordó lo bien que estaba en casa de su padre, cuando se vio sin el apoyo de él, cuando vio que no tenía que comer, ni que vestir, ni dónde cobijarse, y todavía buscó apoyo y comida entre los cerdos. Pero ¿hasta dónde tuvo que llegar ese hijo para que volviese en sí y se arrepintiere y regresara a casa? Dios a veces así permite que sus hijos lleguen a tocar fondo. Dios los ama, por supuesto que los ama, pero Dios quiere de nosotros nuestro arrepentimiento, que haya arrepentimiento, y que no solamente sea un arrepentimiento de labios sin estar el corazón conectado, sino que sea un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento de lo más profundo de nuestro corazón. Es ese arrepentimiento que va a dar ese fruto que Dios espera. Es cuando el que se aleja se arrepiente y regresa a su padre, regresa al Padre, pero con un corazón arrepentido, valorando lo que su padre tenía, lo que él tenía con su padre, la posición que tenía con su padre, y valora todas esas cosas maravillosas que antes no valoraba. ¿Sí? Antes no lo valoraba. El mundo le hacía, por decirlo así, de una manera coloquial, el mundo le hacía ojitos, y este joven quería salir y probar el mundo, pero el mundo está lleno de gente pecaminosa, de gente que unos buenos, otros no tan buenos, y otros malos y otros muy malos. Hay de todo en el mundo, ¿no? Y bueno, lo que hizo este hijo, quiso probar el mundo, desperdició todo, y después se arrepintió tanto, que regresó a su padre, vencido, arrepentido, volvió en sí. Y esta palabra que dice aquí en el versículo 24, dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
el arrepentimiento es muy importante. El arrepentimiento nos trae convicción de pecado, nos trae convicción de que hemos actuado mal. El arrepentimiento deja de echarle la culpa a los demás. El arrepentimiento reconoce, por medio del arrepentimiento se reconoce que hemos fallado contra el cielo, contra Dios primeramente, ¿sí? Y que Dios, cuando hay un verdadero arrepentimiento, restaura a sus hijos, los sana, los cobija, los sigue recibiendo como hijos, ¿sí? Y regresan a la posición que tenían antes de haberse alejado. Y esto yo puedo ver en esto, la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque cada día la necesitamos, ¿sí? En 2 de Corintios, vamos para allá, 2 de Corintios, capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7, estoy buscando aquí en mi Biblia, versículo 8. ¿Sí? Y aquí está Pablo tratando de consolar, ¿sí? Tratando de consolar a aquellos que habían entrado en esa tristeza de haber fallado, esa tristeza que trae arrepentimiento que viene de Dios, ¿sí? Porque hay una tristeza que lleva a depresión, pero hay otra que viene de Dios que lleva a vida. Hay una gran diferencia, ¿no? Bien, fíjense lo que dice 2 de Corintios 7, 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, Pablo estaba corrigiendo a la iglesia de Corinto, ¿sí? Versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Nuevamente, otra vez. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es esa depresión que trae tristeza, ¿sí? Y que trae opresión, esa produce muerte. Pero la que viene de Dios para arrepentimiento es la que produce vida. Cuando una persona que ha fallado, que ha pecado, ¿sí? Delante de Dios, porque antes de que se peque ante cualquier persona, Dios lo ve todo desde los cielos. Entonces se peca realmente delante de Dios. Dice así. Nuevamente vamos a leerlo, tenemos que escudriñarlo. Ahora me gozo, en el versículo 9, no porque hayáis sido contristados. Cuando estamos enfrente de la palabra de Dios y Dios está hablando y derramando su amor, su gracia, su misericordia, y nos está mostrando cuánto nos ama y cuánto Él tuvo que pagar el precio para llamarnos y que seamos sus hijos, y que a pesar de todas nuestras fallas Él nos ama, y que a pesar de todas nuestras transgresiones y necedades y todo, Él nos ama. Y Señor, ¿por qué nos amas tanto? Porque es Dios y porque su naturaleza es el amor. Dios es amor. Él no tiene el amor en los bolsillos, ni tiene toneladas de amor ahí en las bodegas celestiales. Él es el amor.
¿sí? Él es la misericordia, Él es la gracia, Él es el favor del Dios vivo y verdadero hacia los hombres, ¿sí? Hacia las mujeres, por supuesto. Gloria a Cristo Jesús. Y entonces aquí nos los dice de una manera tan real, dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque a veces vemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos está diciendo, nos está revelando la voluntad de Dios, nos está revelando a Dios, y entonces viene uno así, uy, así como cuando te cortas y te cae limón, ¿no? Y te empiezas a mover para la izquierda y para la derecha y la silla te es incómoda y volteas a ver a todos y te sientes incómodo porque Dios está hablando. Y entonces viene el Espíritu Santo nos empieza a contristar, nos empieza a convencer. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, para que haya un cambio de actitud, ¿sí? Para que reconozcamos cuando hemos fallado. Porque habéis sido contristados según Dios. Habéis sido contristados por la voluntad de Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, hay una tristeza de haber fallado a la palabra de Dios. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? No permitamos que en nuestro corazón se establezca una raíz de amargura y por medio de esa raíz de amargura dejemos de alcanzar la gracia. Necesitamos el favor de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando reconocemos que hemos fallado, le decimos al Señor, sí, Señor, tienes razón, yo fui quien falló, yo fui quien tuvo la culpa de aquella situación, me arrepiento delante de ti. Y entonces ese arrepentimiento es un fruto del Espíritu Santo que viene de Dios. Aleluya. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Sí hay que arrepentirse. ¿Sí? El mismo Señor Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado a vuestras vidas. Él representa el reino de Dios. Él representa la gracia, la misericordia, el amor, la benevolencia, la tolerancia. Él representa al Padre, ¿sí? Todo su amor vertido hacia nosotros está representado por la persona del Señor Jesús. Por eso Él decía, arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. ¿Sí? Gloria al Señor por ese reino de los cielos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice aquí también, pero la tristeza del mundo, esa tristeza que extraña las cosas del pasado, las cosas que se quedaron atrás, ¿sí? Que llevan a muerte. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí? Una es la tristeza que viene de parte de Dios, que lleva a arrepentimiento y a vida, y otra la tristeza que viene del mundo y que produce muerte, ¿sí? Hay dos cosas muy, muy diferentes. Aleluya. Si usted ha pecado, reconózcalo y reconcíliese con Dios, ¿sí? No se pierda la comunión con Dios. No vale la pena que cualquier cosa nos separe de una comunión auténtica con Dios. Dios es bueno. Dios sabe muy bien que la carne que tenemos es carne de pecado, qué pena, pero pues ahí está, en la carne fue infiltrada la maldad de Satanás, ¿sí? Pero nosotros estamos siendo renovados por medio del conocimiento de Dios, pero el pecado está en la carne. Por eso Dios dice que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte,
¿sí? Debemos de andar en el Espíritu y no en la carne. Aleluya. Dice en Mateo 18:23, vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos, ¿en dónde está? Está en los cielos. Bien, contestaron muy bien. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un día me puse a hacer cuentas cuántos serían 10,000 talentos y llegué a una cantidad tremenda. 13,500 millones de pesos. Perdonen, mis hermanos. Aleluya. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Es decir, su señor le ordenó vender como esclavo al deudor, a la esposa del deudor, a los hijos del deudor y los bienes que tuviera el deudor para alcanzar a pagar algo de la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así Dios hace con nosotros. Es tanto lo que hemos pecado, es tanto lo que le hemos fallado a través de nuestra vida, que no podríamos pagarle a Dios nuestra deuda. Pero Él, movido a misericordia, sabiendo que no hay salvación para nosotros, nos perdonó la deuda, nos perdonó las ofensas, nos perdonó todos nuestros pecados, porque no teníamos ninguna salvación. Entonces, gracias a ese perdón y a esa misericordia que Dios nos concedió, hoy somos hijos de Dios. El Padre puso a su Hijo Jesús para que pagara la deuda. Él sí fue aprehendido. Él fue colgado en una cruz y pagó con su vida inocente el precio de nuestros pecados, para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. También sufrió nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos todos curados. Entonces la cuenta está saldada, la cuenta está pagada. A eso se le llama misericordia. Aleluya. Gracias a Dios por ese amor que es tan difícil de entender, porque el amor de Dios sobrepasa a todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. No podemos comprender el amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios fue a la cruz, es incondicional. El amor de Dios nos ama con amor eterno. Aleluya. Dice en 2 de Corintios capítulo 1, vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1. 2 de Corintios 1, vamos a leer del 2 al 4, recordando esta escritura que la vimos el día de ayer. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Sí? Misericordia y consolación. Misericordia y consolación. Señor, pero yo diría, Señor, pero nos das de tu misericordia y también nos consuelas. Señor, verdaderamente
Hola Sandra, ¿cómo estás? Verdaderamente tu amor sobrepasa tu entendimiento, porque además de que hemos fallado, todavía nos perdona y nos consuela. Señor, qué bueno eres. ¿Cómo no amar al que nos ha amado de tal manera? ¿Quién puede darle al Señor Jesús con la puerta en las narices y rechazarlo cuando nos ha amado de tal manera? Bendito sea el Padre Eterno. El Salmo 45, versículo 6. Salmo 45, versículo 6. Alabado sea Dios. Dice así, hablando de las misericordias de Dios. Dice así, tu trono, oh Dios. Recordemos lo que dice la Escritura, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, ¿sí? Y aquí dice, Salmo 45, 6, tu trono, hablando del trono de la misericordia y el trono de la gracia, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Podríamos parafrasear, ¿sí? Sin que esté diciendo que le estamos agregando algo a la Escritura, no podemos hacer eso, pero podemos parafrasear sabiendo que el trono de Dios es el trono de autoridad sobre todo el universo y todo lo que existe. Entonces, si decimos tu trono de gracia, de misericordia, de amor, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Sí? El trono de Dios, de gracia y de misericordia, no ha terminado. Sigue siendo eterno y para siempre. No fue para unos cuantos que vienen. Qué bueno, Sandra, me da mucho gusto que te unes. Bienvenida para conocer la palabra de Dios. Eres bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí. Te abrazamos con el corazón. Te damos la bienvenida. Gracias a Dios por tu vida, Sandra. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Bueno, entonces dice aquí la Escritura, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, dice la Escritura. Muy bien. Sabemos ahora que el trono de Dios es eterno, es el trono de amor, es el trono de gracia, es el trono de misericordia. También es el trono de justicia. Mira, vamos a Mateo capítulo 5, Evangelio según San Mateo capítulo 5, 5:34, gloria al Señor. Dice así, vamos a leer 34 y 35. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Todo el cielo, todo el tercer cielo es el trono de Dios. Entonces el trono de Dios está en el cielo, es eterno, es para siempre, es el trono de amor, es el trono de gracia, es el trono de misericordia. Dice así, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. ¿Te das cuenta de qué tamaño es Dios? ¿Te das cuenta que el trono, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies? Como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 66, ¿habrá algún lugar donde podamos poner a Dios a reposar? ¿Habrá algún nicho por ahí que contenga al Dios vivo y verdadero? No, ni siquiera la eternidad lo puede contener. El universo no puede contener a Dios, porque Dios es más grande. Él es tu Padre Celestial. Nada es imposible para Él cuando tú le pides algo de todo corazón. Nada es imposible para Él. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando nos acercamos al trono de la gracia, al trono de autoridad,
al trono de amor, al trono que es para siempre, al trono de justicia. Nos estamos acercando a ese trono que está en los cielos, donde está el Padre sentado, ¿sí? Y el Señor Jesús a su diestra, intercediendo siempre por nosotros. ¿Te das cuenta? Qué grande es Dios. Así que le puedes ir diciendo a lo que te atribula, o le puedes ir diciendo a aquello por lo que estás preocupado, qué grande es tu Dios. Qué grande es tu Dios, y que para Dios nada es imposible. Alabado sea el Señor. En Hebreos 1:8, vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8, dice así: mas del Hijo, nótese que está con mayúscula, se refiere al Señor Jesús. Mas del Hijo dice, y voy a parafrasear, mas del Señor Jesús dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, está hablando del Señor Jesús, y tú, oh Señor Jesús, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Aquí estamos hablando de la preexistencia del Señor Jesús. ¡Aleluya! Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? El mismo Hijo de Dios, el mismo Señor Jesucristo. Está en el trono a la diestra del Padre, en el trono celestial. Tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, todo el señorío, ¿sí? Y está de tu parte y intercede por ti todo el tiempo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Fíjate, ese cetro que habla aquí la Escritura, ¿sí? Se usa, ¿sí? Igualmente es como el cayado del pastor, ¿sí? Que simboliza autoridad. Ese cetro es como el cayado del pastor y simboliza autoridad. El Señor Jesús es el buen pastor, ¿sí? Trae consigo su vara y su cayado, el cayado de autoridad, no solamente sobre la tierra, sino sobre todo el universo. ¡Aleluya! ¿Sí? Por eso cuando Él levantaba las manos y detenía la tempestad, contenía toda la autoridad para que la tempestad le obedeciera. ¿Sí? Él estaba en fe, estaba como hombre, pero también como Dios, 100% Dios y 100% hombre, pero no estaba en su papel de Dios deteniendo la autoridad, estaba en su papel de hombre confiando plenamente en el Padre Celestial. No era que el Señor Jesucristo estuviera un día como Dios y otro día como hombre, un día como Dios y otro día como hombre. No, Él se despojó de su papel de Dios y se introdujo en un cuerpo humano con todas las limitaciones de un cuerpo humano para rescatar como hombre lo que el hombre había perdido. ¿Sí? Rescatar como hombre lo que el hombre había perdido. Entonces, cuando Él levantó la mano y le dijo y detuvo la tempestad, lo hizo en la autoridad como Hijo de Dios aquí en la tierra y por fe en el Dios eterno. Alabado sea Dios, ¿sí? Todo lo que el Señor Jesús hizo, lo hizo como tú y yo deberíamos de hacerlo, porque el mismo Señor Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Él dijo en el Evangelio según San Juan
que no nos que le dijo a los discípulos, no os entristezcáis. Las obras que yo hice, ustedes las harán y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Sí? Entonces, nosotros también podemos detener las tempestades, nosotros podemos decirle al príncipe de la potestad del aire, detente en el nombre de Jesús, como lo hizo el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos la manifestación del Padre aquí en la tierra. Alabado sea Dios. ¿Sí? Todo lo que hagamos glorifique a Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Expresando aquí en la tierra, nosotros como hijos de Dios, como el Señor Jesús lo expresó, estamos aprendiendo. No lo hemos hecho totalmente. Tal vez apenas nos hemos acercado un poquito, pero estamos tratando de manifestar a Cristo aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Tú pones manos sobre los enfermos y estos sanan. El Señor Jesús ponía las manos sobre los enfermos y sanaba. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Y dice también al final de ese capítulo, dice que Él nos ayudaría. Y aquí lo dice, vamos al Evangelio según San Marcos capítulo 16. Dice así, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aleluya. ¿Sí? Tú no eres un hijo olvidado de Dios. Hay una escritura que dice que tú eres la niña de sus ojos. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Alabado sea Dios. Dios dice que todos tus cabellos están contados. Dios dice que vigila sus promesas para que se cumplan en tu vida. Entonces, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Podemos temer lo que nos vaya a hacer el hombre, no, más son los que están de nuestro lado que aquellos que están en el mundo, hablando del mundo espiritual. Amén. Más son los que están de tu lado que aquel que está en el mundo. En el Salmo 23, vamos para allá. Salmo 23, versículo 1, ¿sí? Fíjate lo que dice aquí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Hay algo que tú tengas necesidad? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas... ¿te sientes solo? ¿Te sientes que nadie te hace caso? ¿Te sientes que te ignoran? ¿Te sientes enfermo? ¿Que te falta provisión económica? ¿Que te falta amor de tu familia? ¿Cómo te sientes? Mira lo que dice el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice en Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 11. El Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tú y yo somos ovejas de su prado y Él es el buen pastor. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Tú eres oveja del Señor Jesús? Entonces, aquí el Señor Jesús dice, y las mías me conocen. ¿Por qué las ovejas del Señor Jesús conocen al Señor Jesús? Porque el Señor Jesús es el buen pastor. ¿Sí? Él, fíjate lo que dice, Él nos va a dar descanso, reposo, todo lo que tú necesites, te lo va a dar. Lo que necesites, lo que no necesites, no sé. Aquí lo que necesites. Versículo 2. Salmo 23, 2. En lugares de delicados pastos, imagínate tú como ovejita, estás en un lugar de delicados pastos, me hará descansar. Una oveja descansa en delicados pastos. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Ahí está el agua, ¿sí?
que simboliza la palabra de Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? ¿Qué le puede hacer falta a una oveja así? Nada. Ezequiel 34:14 dice, Ezequiel 34:14 dice, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¿Sí? Nosotros somos de la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Versículo 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, así dice, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Él es nuestro pastor y nos va a alimentar y nos va a hacer descansar en delicados pastos. El Señor Jesús dice, ¿estáis cansados? Venid a mí y yo os haré descansar. Así lo dice la Escritura. Venid a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. En el versículo 3 del Salmo 23 dice, confortará mi alma. A veces nuestra alma está toda en conflicto, nuestros pensamientos, nuestras emociones están para acá y para allá y no están quietos, ¿no? Nuestra alma no está quieta. Pero aquí dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Sí? Aquí nos los va a explicar muy bien el Señor este versículo, porque la misma palabra se enseña a sí misma, a nosotros, ¿no? Salmo 5:8 dice, guíame Jehová en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza de mí tu camino. En el Salmo 143:11 y 12 dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Aquí está hablando de que Dios es justo y Dios es bueno y nos va a guiar por esas sendas de justicia, porque Dios, todos los caminos de Dios son rectos. Y como a veces fallamos a Dios, ¿sí? Entonces Dios nos va a guiar por esas sendas de justicia, pero por su misericordia. Aquí lo acabamos de leer, ¿sí? En el versículo 12, Salmo 143:12 dice, y por tu misericordia, cuando habla de misericordia, que significa que no somos tan inocentes a veces, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¿Sí? Alabado sea Dios. Dios siempre con nosotros. Amén. En el versículo 4 del Salmo 23 dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién va a estar con nosotros? El buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El Señor Jesús. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, esos cetros de autoridad que tiene el Señor Jesús, me infundirán aliento de seguir adelante, adelante. A veces estamos en un valle de sombra, de muerte, a veces en una enfermedad que no sabemos si vamos a sobrevivir o no. Pero ¿qué crees? Ahí está el buen pastor. Ahí está el buen pastor para que no tengamos ningún temor, sosteniéndonos en nuestra fe, sosteniéndonos en todo lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. Él está ahí con nosotros
Su vara y su cayado nos infunden aliento para seguir adelante, adelante. Ánimo, ánimo, no es el fin. Ánimo, ánimo, ánimo. Aleluya, Él es el buen pastor. Aleluya, dice en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque andemos en valle o sombra, como dice, aunque en valle de sombra de muerte andemos, ¿sí? ¿Tendremos algún temor? No. ¿De quién temeremos? Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Aunque un ejército acampe contra mí, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. ¿Por qué? Porque la vara y el cayado del Señor Jesús, que es el buen pastor que está junto a ti, nunca te dejará, nunca te abandonará. Aleluya. Ánimo, vamos adelante. Amén. Vamos adelante. En el versículo 5 del Salmo 23:5 dice así: aderezas mesa delante de mí. A pesar que estén ahí todos los enemigos y todas las situaciones adversas, Dios pone delante de ti una mesa, un banquete, donde tú te sientes a disfrutar de esos manjares de la palabra de Dios y estás en Él confiado, comiendo de Cristo, comiendo la palabra, llenándote de Él, aunque el mundo alrededor esté de cabeza y haya por todos lados situaciones adversas. Dios en medio de eso pone una mesa suculenta delante de ti. Por eso dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, para que vean tus angustiadores del Dios, que Dios está a tu favor, que Dios está contigo, que Dios nunca te dejará, que Dios nunca te abandonará. Aleluya. Están los enemigos alrededor y Dios pone una mesa suculenta delante de ti y te dice, es como si te dijera: hijo, come, ¿sí? Yo estoy aquí contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, solo esfuérzate y sé valiente. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. En el Salmo 78:19 dice: y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Dijeron los israelitas, ¿no? Versículo 20, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Versículo 21, por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Y los versículos más adelante de este texto dice que Dios les envió el maná y les dio codornices hasta que se saciaron, para que vieran que Dios es fiel a todo lo que ha prometido. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Dice también en el versículo 6, Salmo 23:6, Salmo 23:6, ciertamente, una verdad sobre una verdad, el bien y la misericordia me seguirán. Parafraseando lo voy a decir: ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Donde tú vayas, va el bien y la misericordia de Dios. Todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová morarás por largos días. ¿Sí? En la casa de Jehová morarás por largos días.
Alabado sea el Señor. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Tú crees que Dios no te puede conceder lo que tanto le has pedido? A Dios no se le olvida nada. ¿Hiciste una oración por tus hijos? Como una vez le dije a una hermanita cuando me dijo, ay, me dice, Yoli, he orado tanto por mis hijos. Y le dije, ¿y tú crees que a Dios ya se le olvidó? Eso está en el tintero del Señor. No te preocupes, descansa en Él. Si tú ya se lo entregaste a Dios, Dios tiene el control de tus hijos. Solo alaba a Dios, descansa en el Señor y verás la gloria de Dios sobre tus hijos. A Dios no se le olvida nada. ¿Sí? A Dios no se le olvida nada. Dios es fiel y tiene buena memoria. ¿Sí? Y tú eres la niña de sus ojos y Dios te ama con amor eterno. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios por ti, ¿quién contra ti? Alabado sea el Señor. ¿Sí? Amén. Dice nuevamente aquí en el Salmo 27, vamos al Salmo 27, capítulo 4. Salmo 27, capítulo 4. Dice así, gloria al Señor. Ve lo que dice. Vamos a leer del 4 al 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y entonces podrían algunos pensar, sí, está en la casa de Jehová, pero sale pidiendo cosas. No. Fíjate lo que dice el salmista. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amar a Dios por lo que Él es algo maravilloso. Hay una escritura que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesitas te será añadido. Amar a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. ¿Sí? Sabemos que nos va a dar muchas cosas y sabemos que Él es nuestra ayuda. Él nos da cualquier cosa que le pidamos porque nos ama y que vaya todo a favor de su palabra, ¿verdad? No nos va a dar nada que esté en contra de su palabra. Lo que esté a favor de su palabra Él no nos va a dar. Pero amarlo por lo que Él es. Él es. Aleluya. Gloria a Dios. Nuevamente, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ahí, a la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, es el lugar más seguro, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. En su morada hay un reservado, y ahí te va a ocultar para protegerte. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Un gran tributo, por decirlo así, a Dios, que en medio de la tribulación, en medio de cualquier situación que estemos viviendo, alabemos al Señor porque Él es digno. Es lo que el enemigo no quiere que hagamos. Cuando estamos en una tribulación, tú te pones a cantar alabanzas y te pones a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. El enemigo no quiere que hagas eso. ¿Por qué no quiere que hagas eso? Porque te quiere tener cautivo, preso, te quiere tener temeroso, te quiere tener que estés pensando en las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Pero cuando en medio de la tribulación, en medio de la angustia, nos ponemos a cantar y alabar a Dios, alabado sea Dios, el que habita al abrigo del Altísimo,
mora bajo la sombra del Omnipotente. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Alabado sea Dios. En medio de cualquier situación, Él es digno de ser alabado. Aunque estemos en un valle de sombra, Él es digno de ser alabado en todo momento y en todo lugar, porque Él es digno de desatar esos sellos que están alrededor de ese librito que solamente Él puede quitar, como lo menciona el libro de Apocalipsis, ¿sí? Solamente se encontró uno digno de quitar los sellos, y se llama el Señor Jesús. Alabado, el Cordero inmolado, el Cordero Santo. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Alabado sea el Señor. Dice, por eso dice en el versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios. Eso no que te estés sacrificando en el sentido de como, ay, tráete una silla, sacrifícate y tráete una silla. No, sino es una ofrenda, es una ofrenda. A eso se refiere, una ofrenda de júbilo a Dios, sí, con gozo, del fondo de tu corazón, porque Él es digno. Y ¿sabes una cosa? Ahí hay sanidad y hay milagros extraordinarios. Alabado sea Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Alabado sea el Señor. Hola, Chema, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. También vi por aquí el nombre de Juanita y de Marco. Les mando un abrazo, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Mis hermanos, el tiempo se nos ha terminado y hay mucho que decir, pero bueno, sigamos aprendiendo la palabra de Dios. Alabado sea el Señor por siempre, amén. Si hay alguien de la audiencia que no ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, mira, abre tu corazón y invítalo a entrar a tu vida. Es la mejor decisión de toda tu vida y tendrás paz para tu alma. En Él hay descanso, en Él hay solución para todos tus problemas. Él no nos promete un lecho de rosas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo vencí al mundo, ¿sí? Entonces, Él sí prometió que estaría con nosotros en todo momento y en cualquier situación. Entonces, recibe al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. El Señor Jesús es el amor, la gracia, la misericordia. Recíbelo para que haya perdón para todos tus pecados, estés reconciliado con Dios, porque Dios se reconcilia contigo por medio del Señor Jesucristo, para que tengas una comunión con el Dios que creó los cielos y la tierra. Y cada vez que tú digas Padre en el nombre de Jesús, sin ningún intermediario, solamente el Señor Jesús en medio, porque es el único enlace entre el cielo y la tierra, entonces tú puedes hablar con Dios directamente de tu corazón al corazón de Dios. Amén. Él siempre va a estar ahí. Hay una puerta para ti abierta que abrió el Señor Jesucristo para que tú puedas entrar a la presencia del Padre y hallar misericordia en ese trono de la gracia. Y Dios te espera con los brazos abiertos. Pero es necesario recibir al Señor Jesús en nuestro corazón para que nuestros pecados sean perdonados y tú tengas la naturaleza de Dios que Él nos da a través de su palabra, naciendo a una vida nueva. Las cosas viejas se quedan atrás. Inicia una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una oración sencilla, pero es importante que esté en tu corazón. Amén. Simplemente cierra tus ojos ahí donde estás y repite con nosotros: Padre, yo recibo en mi corazón al Señor Jesús, tu Hijo. Él fue a la cruz a pagar el precio de todos mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, delante de ti, porque sí, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Padre. Hoy recibo tu perdón. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Nazco a una vida nueva. Recibo al Señor Jesús como mi Señor y único Salvador. Él resucitó de entre los muertos y está vivo el día de hoy.
Padre, lléname con tu Espíritu Santo y revélame tu amor en las Escrituras. Me encomiendo a ti todos los días que me des en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenida, bienvenida a la familia de Dios. ¿Sí? Escucha más la palabra de Dios para que tú conozcas lo que Dios te ha concedido. Alabado sea Dios. Bendiciones para todos. En unos minutitos está con todos nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos una clase más y sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Hola Malena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, unos minutitos y entonces el pastor ya tiene palabra para nosotros. Ha estado atento y sabemos que es un mensaje que viene de Dios porque está en su palabra y gloria a Dios por eso. Alabado sea Dios. Nos vemos, mis hermanitos. Bendiciones para todos.